Trancazos en el PAN. Graban secuestro en el municipio más seguro de México. Y los vehículos y el arsenal asegurados gracias a drones del ejército. Bienvenidos al Caporal del 1 de febrero. ¡Comenzamos! Se puso intensa la elección de el candidato a alcalde de Cuernavaca por el Partido Acción Nacional. Esto, obviamente, en el estado de Morelos. Se puso intenso. Ayer domingo 31 de enero realizaron la elección interna. Los panistas, los que buscaban o los que buscan todavía la candidatura son Juan Pablo Adame y José Luis Uriostegui, pero tuvieron dos problemas los panistas con esto. El primero, pues, que hubo señalamientos entre los militantes del PAN de personas que estaban votando, pero que no estaban afiliados, vaya, que estaban llegando allí, simplemente eran simpatizantes, mas no eran panistas. Y pues les estaban ganando el lugar a los que aseguraban sí ser panistas. De tal forma que se agarraron del chango. Se genera con actos de violencia afuera del centro de votación del proceso interno del Partido Acción Nacional, que no se ha suspendido y que sí están permitiendo el acceso de militantes, y hay quienes no lo tienen, del Partido Acción Nacional. El segundo problema que tuvieron fue que debido al desorden, aunque sí tenían los permisos para hacer pues esta actividad, pero debido al desorden y a la concentración que hubo de militantes en lugares donde no tenían que estar físicamente, vaya, en la zona donde lo estaban organizando, pues fue tanta la concentración de personas en algunos sitios que no respetaron la sana distancia. Y Morelos se encuentra en semáforo rojo, por lo tanto, pues llegó Protección Civil y les suspendió el proceso electoral. Del Partido Acción Nacional al no respetar las medidas de mitigación del COVID-19. A pesar de este conflicto que tuvieron los panistas, el Consejo, el Comité Estatal del PAN dio a conocer los resultados preliminares, a pesar de todo, en donde afirman que ganó José Luis Uriostegui. Evidentemente, el que resulta perdedor de manera preliminar, Juan Pablo Adame, pues ante estas irregularidades, ante esta jornada irregular, extraordinaria, bueno, por lo que acabamos de ver, pues ha dicho que va a impugnar el resultado. Y ya que estoy entrado en tema político, hay dos temas, hay dos cosas que hay que tener muy presentes en las próximas horas. Ayer vía Twitter, te invito a que me sigas en Twitter, te compartí que Ricardo Monreal anunció que va a presentar una reforma para que se regulen las redes sociales. Hoy finalmente ya dijo que ya elaboró esta iniciativa. Es una reforma a la ley de telecomunicaciones con el objetivo de, y lo cito textualmente, proteger el derecho a la información y expresión de los usuarios en redes sociales, para que no sea un privado, una empresa, la que decida qué personas y qué contenido se tiene que censurar o suprimir o borrar de las redes sociales. Por lo tanto, ha dicho que va a poner su propuesta a consideración tanto de Facebook, directivos de Facebook, de Instagram y de Twitter, así como de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otra reforma que ha provocado bastante polémica y que ya se está empezando a atorar ha sido la que presentó Martí Batres. Martí Batres, él propuso, el senador de Morena, que se modifiquen los requisitos para poder ser diputado y para poder ser senador. Que se modifique, que se elimine el requisito de ser mexicano de nacimiento.
Esta propuesta de Martí Batres ha provocado tremenda polémica debido a que consideran que va dedicada a John Ackerman, que sabemos que nació en Estados Unidos y aunque tiene la doble nacionalidad, la estadounidense y la mexicana, pues no puede ser diputado y senador. Así lo han considerado incluso personas de su propia bancada, como por ejemplo Germán Martínez, senador de Morena. Y Ricardo Monreal ha dicho hace apenas un par de horas que en su bancada los mismos senadores de Morena no están de acuerdo o no hay consenso para hacer esta modificación a la ley. Así que lo que quedó en una calentura de una tarde pareciera que ahí va a quedar. Al menos Martí Batres no tiene el consenso de la bancada de Morena. Muchas gracias a Gaudencio por su apoyo. Según el INEGI, en la encuesta que acaba de presentar, en los resultados del estudio que acaba de presentar, estás viendo de hecho en pantalla la lista, el reporte sobre la percepción de seguridad de los ciudadanos. Y he subrayado en la parte de abajo del lado derecho el municipio con menor percepción de inseguridad. Atención, está un poco enredado, pareciera un término de Cantinflas como falta de desconfianza, pero bueno, es menor percepción de inseguridad. Es decir, en donde los habitantes se sienten con menos inseguridad es en el municipio de San Pedro García, en el estado de Nuevo León. Bueno, vaya cosa lo que acaba de ocurrir hace unas horas. A las 5 de la tarde, con 10 minutos aproximadamente, según han informado vecinos precisamente de la colonia Valle de San Ángel de San Pedro, Nuevo León, vieron que llegó un grupo de personas en 2 vehículos, sacaron por la fuerza a una persona de un edificio y lo obligaron a meterla a uno de los 2 vehículos, a un vehículo rojo. Ahorita te voy a mostrar el video. Esto fue grabado por vecinos de la zona y están investigando las autoridades qué pasó, porque pues a juzgar por lo que vieron, se trata de un secuestro en el municipio con menor percepción de inseguridad en todo el país. Las autoridades de San Pedro han confirmado este hecho, lo han confirmado y lo han considerado como presunta privación de la libertad. Insisto, San Pedro Garza, en donde según los encuestados, pues es en donde menos inseguridad se percibe en todo México. Hace unas horas yo te traje a este canal este video sobre una serie de fiestas que se realizaron en este fin de semana y que en diversas entidades, en estados como Jalisco, Zacatecas, Michoacán, y que irrumpieron personas armadas y abrieron fuego en contra de los asistentes. Fiestas de todo tipo, fiestas incluso hubo una fiesta infantil. Puedes ver este video en la lista de reproducción, videos de seguridad o noticias de Jalisco, de Zacatecas, de Michoacán y del Estado de México. Fue una compilación de lo que ocurrió este fin de semana. Pero también en las últimas horas y en los últimos días, en este fin de semana, han sido registrados una serie de aseguramientos importantes. Y es por eso que también le quiero dedicar este video. Comienzo con el estado de Tamaulipas, esto en Reynosa. Un dron de la 4ª Región Militar, que forma parte justo de los trabajos de vigilancia, detectó vehículos sospechosos con rumbo a Nuevo León. Los detectó, sí, en el municipio de Reynosa, en la brecha El Becerro. Un grupo de operaciones especiales del 19º Regimiento de la 8ª Zona Militar entonces realizó un operativo con al menos 10 vehículos. ¿Qué fue lo que detectaron finalmente? Un convoy de 6 camionetas de modelo reciente. Eran entonces 6 vehículos, 6 camionetas sospechosas,
y 10 vehículos del ejército mexicano. En cuanto los sospechosos se dieron cuenta de que estaban siendo seguidos, intentaron huir y se dividieron en 3 grupos, según han informado tanto las mismas autoridades como la prensa local. Se dividieron en 3 grupos, de tal forma que de estos 3 grupos abandonaron 3 vehículos. Ahí las autoridades les perdieron el rastro, pero sí aseguraron las 3 camionetas que fueron abandonadas. Una de ellas con blindaje, también fue abandonada una metralleta y 230 balas para esa arma larga. Este acontecimiento fue registrado el pasado sábado, aunque hace apenas unas horas ha sido dado a conocer. Las mismas autoridades están investigando a quiénes pertenecían y quiénes eran esas personas que lograron finalmente darse la fuga. Y lo que apunta una de las líneas de investigación es que todo esto pertenecía a el Chaparro NL, el Chaparro Nuevo León, presunto narcotraficante que opera en los municipios de General Bravo y China en el estado de Nuevo León. También en Reynosa, la Administración General de Aduanas ha informado hoy del decomiso de 500 cartuchos en la sección aduanera Las Flores. Estos cartuchos se encontraban en una cajuela, pero escondidos entre ropa. Fueron hallados por un perro, parte de los binomios que están allí en las labores de inspección, y fue asegurado el inspector, de la misma manera que este arsenal fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Otro acontecimiento, esto en el estado de Sonora, en el municipio de Trincheras, reportado también, y ahora esto realizado por la Guardia Nacional. Elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto a un vehículo, a un automovilista, porque notaron que había violado el reglamento de tránsito. Lo detienen. Lo que notaron es que llevaban a un menor en el asiento delantero, lo cual pues no está permitido, no debe de ser así. Lo detienen y en eso realizan una inspección. La sorpresa, encontraron en el techo del vehículo, encontraron escondidas 22.900 pastillas de fentanilo. Esto en la carretera Santa Ana Altar, 22.900 pastillas. Estas pastillas estaban en 6 bolsas de plástico, con los comprimidos, como los pudiste ver ahorita en pantalla. Y cálculos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señalan que aproximadamente estos comprimidos tienen un valor de 8.500.000 pesos. En el vehículo viajaban evidentemente el conductor, evidentemente el menor de edad en el asiento del copiloto, pero también iba un adulto. Eran 3 personas las que viajaban en este vehículo. Los elementos de la Guardia Nacional lo que hicieron fue detener a los 2 adultos y resguardaron al menor de edad con el objetivo de regresarlo a sus familiares. Obviamente no a los familiares detenidos, sino para dar con los familiares del menor y podérselos entregar. Así las cosas este fin de semana en cuanto a aseguramientos, algunos casuales, algunos con detenidos, algunos sin detenidos, de diversas instancias de seguridad pública y con diversos aseguramientos en diversas entidades. Esto es lo que he preparado para ti esta noche. Nos vemos mañana con más información. No olvides suscribirte y, como siempre, reventar el botón del subscribe.